Ese puente Nichupté, lo digo con todo el orgullo, se diseñó en mi gobierno. Ya Cancún a pesar de ser tan pequeño todavía, ya tiene un tráfico muy grande. Ya en horas picos ya parece Guadalajara o parece una ciudad grande. Hoy Cancún sería diferente si yo hubiera sido gobernador, porque ese plan 2030 estaba contemplado para que no se parara. Bien. Yo puedo participar, puedo ser candidato de un partido de derecha o de un partido de izquierda, es para postularme. Yo voy a gobernar como un estadista, voy a gobernar como un socialdemócrata. Fue que a mí no me mareó el poder, yo fui el mismo Greg antes, durante y después. Y le puedes preguntar a mi familia, le puedes preguntar a las personas si han visto algún cambio. Para hablar con la presidenta municipal actual, he tenido que ir a pedir cita y hacer las formalidades y después. En la época de Greg, todos tenían acceso a Greg. Todos los que me encarcelaron, ellos eran delincuentes. Por eso ellos sí están presos y tienen años y años y ya condenas por los que están presos. Todos recordamos ciertos nombres de nuestra juventud, infancia o niñez, nombres que aparecían en la tele, en los periódicos, en las conversaciones. Hoy viajamos al 2009-2010 para hablar de Greg Sánchez, un hombre que pintaba para gobernador de Quintana Roo y fue sacado de la jugada. Pero este episodio no es sobre política, es sobre qué haces cuando tu nombre se vuelve titular y tu vida cambia para siempre. ¿Cómo renaces después de ser encarcelado y tu nombre manchado con cargos sumamente delicados? Queda demostrado una vez más que la resiliencia es parte crucial de la vida de todas las personas que buscan alcanzar el éxito. Así que prepárate y toma nota para escuchar esta gran historia. Bienvenidos a Resiliente. Queridos amigos de Resiliente, bienvenidos a un nuevo capítulo más. Después de entrevistar a agentes en función pública con cargo de servidores públicos, ahora tenemos a un personaje que forma parte de la historia de Cancún. Evidentemente ha atravesado muchas cosas en su historia de vida y que para eso he buscado personalmente la presencia de el hombre que tienen ustedes en pantalla, el señor Greg Sánchez, insisto, un hombre muy conocido en Cancún. Así que Greg, muchas gracias por el espacio. Un placer, Jerry. Un saludo y un abrazo a todos los que ven este podcast. Y para mí es un honor estar aquí contigo. La gente joven, emprendedora, con pasión, me fascina. Es y correcto. Se ve que tienes esa dinámica. Así es que venga. Hombre, qué honor. Hombre, qué honor. Mi querido venga. Greg, antes de entrar en materia que la gente quiere conocer, la parte de la política, la parte de las acusaciones, la persecución política, me gustaría ir entrando en calor, ¿va? Ir entrando en calor. Vámonos, recio renga, dijeron en mi rancho. Guerrerense, de Tecpan de Galeana. Nací ¿correcto? en Tecpan de Galeana, un municipio que la capital de ese municipio está en la costa, sí. Pero yo nací en la sierra que pertenece a ese municipio, pues donde surgió el movimiento de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas. Ahora sí que, como dijera la canción de La Gota Fría, yo nací entre los matorrales. Nací en los matorrales y te criaste contando costales y toda la cosa. Como los corridos, mi querido Greg. Así es, nací arriba de los caballos, ordeñando vacas, amansando mulas. Avanzando mulas, aprendiendo a la familia. En un momento más vamos a tocar el tema familiar. Nací en el estado de Guerrero. Sí. Pero a los 8 años me llevaron a vivir al estado de Chiapas. Entonces ya crecí y parte de mi formación hasta los 19, 20 años viví en el estado de Chiapas, que amo el estado de Chiapas. Y después me mudé a la Ciudad de México, donde inicié mi formación académica. Ok, y que hemos visto que también eres honoris causas como de 10 universidades en España, en México. Bien, no, la verdad es que yo con trabajo estudiaba, la verdad es que nunca fui un amante de la escuela, pero mis respetos, el honoris causa pues, no es cualquier cosa, así que mis respetos. Mi querido Greg, la parte humana de Greg Sánchez, si yo te pregunto qué es lo que más te gusta de vivir en Cancún, digo, además del obvio, ¿qué me dirías que es? Yo me enamoré de Cancún hace aproximadamente 30 y tantos años, 38 años que tuve el gusto de visitar por primera vez Cancún. Me enamoré de el color del mar. Sí. Me enamoré
de esa magia que tiene las arenas blancas con el mar azul turquesa y la magia que tiene el entorno. O sea, Cancún no nada más es mar turquesa y arenas blancas, está rodeado de lugares paradisiacos, lugares que son pequeños paraísos del cielo aquí en la tierra. Para donde voltees a ver, hay tantos lugares bellos aquí alrededor, zonas arqueológicas, parques temáticos, cenotes. Realmente vivimos en un lugar paradisiaco. Vivimos donde otros vacacionan, Greg. Así es. Mira, en Cancún nos pasa lo que a los ginecólogos. Nosotros trabajamos donde la gente viene a divertirse. Es correcto, sí, definitivamente. ¿Por qué? Pero es un halago. Porque, claro, imagínate que vivimos en uno de los lugares más deseados del mundo. ¿Sabías tú que la marca Cancún es la segunda marca más conocida en el mundo? No sabía, pero no tengo dudas. Ajá. La primera marca, obviamente, es Coca-Cola. Ok. La segunda marca más conocida en el mundo es Cancún. Wow. No hay lugar del mundo que no vayas y que donde no les dices, soy de Cancún, o estés en el lugar que estés, llévame en tu maleta. Sí, o sea, sí. el concepto de Cancún para el mundo es maravilloso, de lo cual nosotros deberíamos sentirnos verdaderamente orgullosos que vivimos en el paraíso terrenal. Y yo por lo menos así soy, yo soy de verdad un afortunado, privilegiado de nacer, formar parte del nacimiento en Cancún, justamente. ¿También eres de aquí, tú y Manuel? No, ¿ah? No, él es jalisciense. Entonces él no entra en esa ecuación, pero lleva también bastante tiempo, Greg. Tú eres ya de las generaciones cancunenses. Sí, del 99. Arriba el 99, caramba. Mi querido Greg, ¿lo que menos te gusta de la ciudad? La violencia, la inseguridad y la falta de visión de los gobiernos que ya los alcanzó. No han hecho la suficiente infraestructura para, ya Cancún a pesar de ser tan pequeño todavía, ya tiene un tráfico muy grande, ya en horas picos ya parece Guadalajara o parece una ciudad grande, porque no se le dio seguimiento. Cuando yo fui presidente municipal diseñé un plan que se llamaba Cancún 2030. Que fue reconocido en Barcelona. Correcto. O sea, es la primera vez que Cancún gana un premio internacional al desarrollo urbano. O sea, fue el primer, o sea, imagínate que sacamos el primer lugar a nivel mundial por la planeación urbana. Fue el plan de urbano más importante del mundo, por eso le dieron el primer lugar. Pero ¿sabes qué? Nada más cuando yo me fui a la presidencia municipal, que fue cuando ilegalmente me encarcelaron, que ya hablaremos de eso para que no fuera gobernador, ese plan 2030 lo echaron al congelador. De ese plan 2030, ¿sabes qué es lo único que ya se rescató? El puente Nichupté. Estaba contemplado. Ese puente Nichupté, lo digo con todo el orgullo, se diseñó en mi gobierno. Bien. Y está dentro de ese plan 2030 y por eso me siento muy orgulloso cuando camine por ese puente. Yo puedo decirle a mis hijos, mira, este proyecto se diseñó en el gobierno de tu papá. ¡Wow! A mis nietos voy a poder decirles. Y eso me da muchísimo gusto cuando el expresidente López Obrador anunció esto, porque lo sacaron dentro de ese plan 2030, alguien de su equipo haber dicho, oiga, presidente, y bueno, ese puente Nichupté era parte de toda la proyección de desarrollo urbano que teníamos para la ciudad. Hoy Cancún sería diferente si yo hubiera sido gobernador, porque ese plan 2030 estaba contemplado para que no se parara.
Wow. Entonces, se hizo nada más, por ejemplo, el periférico lo hice yo, los puentes que vienen del aeropuerto hacia acá, que están sobre el Colosio, los hice yo, la ampliación de la López Portillo, si bien yo no ejecuté la obra, yo la diseñé, ya la ejecutó mi predecesor, pero toda esa planeación de desarrollo urbano, pero el periférico de Cancún era periférico. Yo nada más lo dejé hasta la López Portillo, pero había que atravesarlo y conectarlo para que se volviera un anillo periférico. Se dejó en stand-by, no se ha hecho como si ya no existiera. Entonces, eso es lo que me duele de Cancún, que ya no se le haya dado seguimiento a ese plan 2030 de desarrollo urbano para hacer de Cancún una ciudad de vanguardia. Sin duda. Mira, eso es bueno saberlo, el plan 2030 que estaba considerado el puente Nichupté, que estaba por entregarse hace 2 años y pues sigue en construcción. Sigue en construcción, ojalá que ya nos lo entreguen. Mi querido Greg, como padre de familia, evidentemente te encuentras constantemente en un tema importante en casa. Domingo familiar, ¿cuál es tu easy shot? ¿A dónde los llevas a comer, a divertirse? ¿Qué haces con tu familia? ¿O eres más de estar en casa? Yo soy muy conservador, yo soy muy de familia, muy de casa. Trabajamos de lunes a viernes intensamente con todo el equipo de trabajo, ingenieros, arquitectos, porque yo dirijo un corporativo empresarial. Yo soy empresario de profesión. Lo de la política fue una pasión, pero yo no soy político, yo soy empresario. Entonces, pero para mí el fin de semana es sagrado. Yo soy una persona muy espiritual, no soy religioso. Okay. Yo no practico ninguna religión, practico el cristianismo como una forma de vida, no como una religión. Sin embargo, de los 7 días de la semana, 5 los dedico al trabajo, 2 los dedico a la familia y a Dios. El sábado yo hago Shabbat, guardando el mandamiento que vienen de los 10 los judíos y adventistas, ¿correcto? Bueno, todos los cristianos deberíamos hacerlo, porque es parte de los 10 mandamientos. Correcto. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Correcto. ¿Y cuál es el séptimo día? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Es que la gente piensa que el séptimo día es el domingo. Domingo, no. El domingo es el primer día. Exacto, el calendario se inicia con domingo. El calendario se inicia, el primer día de la semana es domingo. Correcto. El último día de la semana apúntenle, chavos, es el sábado. Por eso es que yo guardo el mandamiento. En casa hacemos Shabbat como se hacía hace cientos de años, hace miles de años, como el pueblo primitivo cristiano hacía el Shabbat, que es una reunión familiar donde la ecuación de esa reunión familiar es Dios. Y es de puesta de sol del viernes a puesta del sol del sábado. Es correcto. Y nosotros no hacemos rituales, es una reunión familiar donde hacemos oración, alabanza, y después yo hago como si fuera un coach de vida. Lo mismo hablamos de filosofía, de historia, de teología, de teosofía, de diferentes... Estoicismo, de estoicismo, de metafísica, no tengo dogmas. En los últimos 35 años de mi vida me he dedicado a estudiar teología, soy un teólogo profesional, y he estudiado casi todos los libros sagrados de todas las religiones. ¿Cuál es su favorito? La Biblia. La Biblia. Indiscutiblemente. Entre más estudio sobre Dios, más amo la Biblia. Y por eso es que practico el cristianismo, pero como una forma de vida, ¿no? Entonces, los sábados nos reunimos, hacemos alabanza, hacemos oración, después hacemos dinámicas, un coach de vida con temas específicos, hablamos, no sé, un día de los 10 mandamientos, todo basado en principios bíblicos, pero con otras filosofías que no son bíblicas, pero son filosofías de vida.
3 de la tarde, todos nos reunimos para comer, es de traje, mis hermanas, mis sobrinos, traen algo para compartir, entonces buffet, se hace la comida claro, y después hacemos dinámicas de la comida, dinámicas de la Biblia, dinámicas de vida, juegos, ahí nos pasamos hasta las 6 de la tarde, en un día maravilloso, lleno de diversión, cantamos, bailamos, reímos, disfrutamos de la familia, disfrutamos de Dios, porque ese día es para Dios. El mandamiento dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Qué es algo santificado? Santo significa apartado para Dios. Cualquier cosa, este vaso lo puedo yo santificar. Entonces, santo es todo lo que apartas para Dios. Entonces, por eso dice, este es mi día santo, dijo el Señor, porque es un día que debes de apartar para Dios. Claro. Y después de Dios, ¿quién es lo más importante en la tierra? La familia. Sin duda. Entonces, la ecuación de la mano mejor. La ecuación perfecta es Dios y familia. Wow. Ese es sábado. El domingo, y ese es 100% para mis hijos. Ok. Entonces, el domingo me encanta cocinar. Soy un fanático de la cocina, entonces... ¿Cuál es, a ver, mi querido Greg, perdón que te interrumpa, si, no sé, viene una persona importante en tu vida y tienes que cocinarle, ¿qué platillo a juicio propio dices, me queda riquísimo? Mira... El que sea. Después de estar exiliado en la Argentina, soy un fanático de las carnes. O el asado, la entraña. Los asados de lo que es la picaña, la rachera, la entraña, las mollejitas, vacío, los riñones, choricitos. El vacío, el choricito, no puede faltar. Se inicia el asado con el choricito, para después con un buen vinito Malbec o Merlot, pues te comes el choricito, después las mollejitas, y después vamos entrando en calor. Oye, mi Greg, es martes. Es martes, espérame tantito, nos falta trecho para el domingo, pero bueno, se escucha interesante esa dinámica. Mi querido Greg, otra pregunta obligada. Evidentemente en tu gestión 2008 la gente te recuerda en el PRD, en el Partido Convergencia, en el partido del PT, un partido de ideologías de izquierda, ¿me explico? Ahora, insisto, inevitable tocarlo porque hoy México está gobernado por un gobierno extremadamente de izquierda. Los que me conocen saben que yo de izquierda no tengo nada, lo tengo que decir, ¿no? Yo soy más de centro de derecha, pero hoy, 2026, iba a ser 2025, 2026, en caso de que regresemos a la política, ¿en qué faceta o en qué orden colocarías tu ideología política hoy? ¿De izquierda, centro, derecha? Mira, yo soy un socialdemócrata. La socialdemocracia nació en Alemania. Y la socialdemocracia ha demostrado a través de la historia que es la mejor ideología. La derecha es extremista porque es muy conservadora, muy capitalista. La izquierda, el comunismo, el extremo, eso de que todos somos iguales, es una falacia. Estoy de acuerdo. Entonces, pero sin embargo, la izquierda tiene cosas buenas. Sí, también tiene así cosas como buenas. La derecha tiene cosas buenas. ¿Qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia saca lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. Por ejemplo, países socialdemócratas, ahí tienes a Uruguay, que es un ejemplo de ¿Nicaragua gobierno. Puede ser? No, perdón. Nicaragua es... El Salvador, con Nayib Bukele. Con Nayib Bukele Salvador. es un socialdemócrata. Casi meto la pata, una disculpa. Lo han etiquetado de extrema derecha. No, Nayib Bukele es un socialdemócrata. Porque los socialdemócratas agarran lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda. Entonces, los programas sociales para ayuda, la dignidad, trabajan en la dignidad del ser humano, en la educación, en la salud, en los programas sociales, pero no son de esos programas clientelares. Son programas que te ayudan, como dice el viejo proverbio chino, a las personas, si les das de comer a las 6 horas, vuelven a tener hambre. Mejor enséñalos a pescar. Correcto. La verdadera socialdemocracia es cuando enseña a las personas a ser responsables y productivas, no que sean parásitos de la ciudad. Y obviamente
toman lo mejor de la economía, la microeconomía, la macroeconomía y trabajan muy fuertemente en las pymes. Otro país de ejemplar de la socialdemocracia es Italia. ¿Y qué te puedo decir? Alemania, después de ser destruido totalmente en 1945 por la Segunda Guerra Mundial y puesto con el muro de Berlín, donde querían destruir, Alemania se libera en 1989 y hoy es una potencia digna. ¿Por qué? Porque ellos manejan la socialdemocracia ya en sus venas, o sea, donde verdaderamente se practican los gobiernos. Dime, ¿qué gobierno ha habido mejor del siglo pasado y de este siglo que el de Merkel, ¿no? O sea, Angela Merkel ha sido un ejemplo, una mujer austera que gobernó con dignidad, que todavía se dio el lujo, ya no quiero seguir gobernando, ¿eh? Y vivió en el mismo departamento donde vivía antes de hacer, no tenía sirvientes, pero gobernaba con una sabiduría. Era cristiana además en esencia. Angela Merkel, sin lugar a duda, es el ejemplo de lo que es un estadista, una persona estadista y además mujer, con una convicción que hizo de Alemania una superpotencia. Sí. Y ahí es donde dices que sí se puede, pero esos no son hipócritas, que dicen que están en austeridad republicana y viven en mansiones. Ellos sí predican con el ejemplo. Reportando un sueldo y con propiedades que no tienen que ver con el sueldo que están percibiendo. Pero bueno, ya no quiero meterme en temas porque los chairos están fuertes. Entonces, conclusión, mi pensamiento político es la socialdemocracia. Bien. Yo puedo participar, puedo ser candidato de un partido de derecha o de un partido de izquierda, es para postularme. Yo voy a gobernar como un estadista, voy a gobernar como un socialdemócrata. Muy bien, y me llama profundamente la atención y poderosamente la atención entonces conocer la parte de tu infancia. Nos dimos la tarea de investigar. Ya teníamos conocimiento de que fuiste muy joven a Chiapas. Platícame, por favor, cómo nace la aspiración, cómo nace, en esencia, las ganas de cambiar, ¿no? En cierto modo, la forma de gobernar o la forma de, justamente, de dirigir a una ciudad, como en este caso lo conocemos en Cancún. Así que, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia con la señora Crescencia y el señor Antonio? Bueno, ¿qué te puedo decir? Tuve los mejores padres que Dios le puede dar a un ser humano en este planeta. Mi padre y mi madre, campesinos, nunca fueron a la escuela. De hecho, mi madre nunca aprendió ni siquiera a leer y escribir, pero es uno de los seres de luz más hermosos que he conocido en mi vida. Mi padre aprendió a leer a los 20 años, pero después de aprender a leer, se hizo un gran filósofo. O sea, yo nací en un ranchito, en una casita de palapa, pero lleno de libros, de un hombre muy culto. Y ¿A qué edad te tuvo tu papá? Mi papá tenía casi 50 años cuando yo nací. Okay. Yo soy de los menores. Ok, muy bien. ¿Cuántos hermanos? Somos 14 hermanos. Wow. No, la familia de antes era... Sí, no. Mi madre también tenía 3 hermanos. ¿Qué te digo? Y soy el 11º hijo de la familia. O sea, fuiste ya de pilón. No, todavía después de mí hubo 3. Sí. Bueno, ya, los últimos. La propina. Ya la propina. Entonces, mis recuerdos de mi niñez fueron maravillosos porque nací y crecí rodeado de amor, con mucha austeridad, en una pobreza, no en pobreza extrema. Siempre tuvimos para comer, nunca pasamos hambre. Pero limitado. Pero tuvimos carencia en vestido. Claro. Yo siempre usaba guaraches. La primera vez que usé zapatos fue cuando yo me los pude comprar. La ropita pues era parchadita, o sea, sencilla, siempre bien limpiecitos. No crecí en la abundancia, crecí en la austeridad, pero rodeado de amor. Entonces, ¿Y de dónde nace, perdóname, Greg, y de dónde nace la aspiración de querer ser político, de salirte un poquito? Bueno, en primer lugar, yo vi el entorno donde nací, que era muy precario, y
me mentalicé. Nosotros somos lo que pensamos. Desde niño yo me mentalicé y dije, yo voy a crecer, yo voy a terminar una profesión, quiero ser un empresario, quiero ser un hombre exitoso. Y me empecé a programar y a todos mis amigos les decía, yo voy a tener ranchos, yo voy a tener empresas, porque me mentalicé, yo no quiero ser como todos aquí, yo quiero ser algo más, alguien que aporte más, que ayude a mi familia, que lo saque adelante. Yo me pude dar el lujo de que yo le regalé una casa a cada uno de mis hermanos y a cada una de mis hermanas. Wow. Antes de tener mi propia casa, a mí siempre se me hizo muy fácil ganar dinero. Entonces yo me doy el lujo de decir que yo a todas mis hermanas y a todos mis hermanos les regalé una casa. Qué bonito. Y creo que es el sueño que compartimos muchos de nosotros. Y por supuesto a mis padres les construí después un rancho hermosísimo, ¿no? Que era el sueño de mi papá. Él no lo pudo construir, pero yo sí le pude construir su sueño. Entonces sí, él se fue al cielo ya cuando estaba cumplido el sueño de tener un rancho hermoso, lleno de vacas, y, etcétera, etcétera. ¿En Chiapas? En Chiapas. Wow. En Chiapas. Entonces, mi niñez. Y obviamente me di a la tarea. Yo nada más pude estudiar hasta cuarto año de primaria y después se fue a vivir a la selva mi papá. Y ahí ya no pude ir a la escuela. Entonces yo terminé la secundaria por correspondencia y ya después terminé la prepa abierta. Y yo mi primer carrera la terminé a los 33 años. Nunca es tarde. Nunca es tarde, por eso le digo. Y hoy por hoy tengo 3 profesiones. Soy ingeniero civil, soy licenciado en Derecho, y soy licenciado en Ciencias Políticas Administrativas. Tengo 2 maestrías, 7 diplomados y ahorita estoy estudiando un doctorado. Wow. Aparte de que tengo más como 6 doctorados honoris causa, pero académicamente, hoy por hoy estoy estudiando un doctorado en Derechos Humanos. Entonces, y tengo una maestría en Liderazgo Internacional Estratégico por la Universidad de Anáhuac y una maestría en Negocios por la Universidad de Anáhuac. ¿Estudiar es tu pasión? Yo terminé mi preparación académica a los 33 años y de ahí para acá no he dejado de estudiar. Bien. No he dejado de estudiar ni un solo día. Para mí la capacitación permanente es una obligación intrínseca de los seres humanos que amamos nuestra patria y que queremos construir un mejor México, pero no se construye con buenas intenciones. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esto no es de buenas intenciones, esto es de preparación, de capacitación para poder producir bienes y servicios para nuestras familias y para los mexicanos. Mi querido Greg, en momentos difíciles que vaya que has tenido en tu vida, ¿qué libro, frase, película, algo particular tuyo te sostiene? ¿Qué de repente dices en un momento negro, me acuerdo de esto y continúo con mi camino? La Biblia. La Biblia. Soy un... ¿Alguna historia de la Biblia que más sí, por ejemplo, contigo? Si vamos a hablar de la resiliencia, que es un tema muy importante, les recomiendo el libro de Job. Claro. El libro de Job es uno de los libros que habla de la resiliencia intrínseca que un ser humano puede tener cuando tiene fe. Y de ahí vamos a ver la historia de Daniel, del profeta Daniel. Podemos ver la historia de David, que es una historia maravillosa de un hombre resiliente que muy jovencito tuvo mucho éxito. A los 15, 16 años mató a Goliat. A los 21 años ya era jefe del ejército de Israel y yerno del rey. Ya lo único que le faltaba es ser rey. Pero después todo se le acaba porque el rey empieza a tener envidia de él y lo quiere matar. Y David empieza a ser perseguido y se va a esconder en una cueva pestosa que se llama la cueva de Adulán. Ahí duró 5 años escondido, comiendo culebras, alacranes y cactus. Entonces, y ahí fue donde se forjó su carácter. Ahí fue donde forjó esa resiliencia. Y así como eso te puedo hablar de muchas historias de resiliencia que tiene la Biblia. Y obviamente libros que puedo recomendar, una cantidad muy amplia de libros. De hecho, les
invito a que se metan a mi página de despertardeconciencias.com. Ahí tenemos una biblioteca donde recomendamos autores y libros de todo tipo para la superación personal y más que todo para la resiliencia. Hay un autor que me encanta, que es Paolo Coelho. Claro. Entonces, y hay un libro que se llama La Quinta Montaña, que es la historia del profeta Elías, que es una historia de resiliencia impresionante. De Coelho también, El Alquimista es un libro muy El bueno. Alquimista es un libro que lleva una fuerza transformadora. Una fuerza transformadora, porque la alquimia, ¿qué era? Los alquimistas convertían el metal en oro, ¿no? Entonces, la alquimia es una transformación. Y, por supuesto, la historia del alquimista es hermosa, porque él va a buscar el misterio, va a buscar el secreto de cómo hacer del oro, cómo hacer del hierro el oro, ¿no? El misterio de la alquimia. Y termina transformando su alma, ¿no? Porque la verdadera alquimia es la transformación. Entonces, así como esos, bueno, te puedo hablar de muchísimos libros, de diferentes autores norteamericanos, europeos, pero la fuente de toda sabiduría es la Sagrada Biblia. Ahí vas a encontrar en el libro de los Salmos, vas a encontrar salmos para cuando estás triste, salmos para cuando estás alegre, salmos para cuando estás enfermo, salmos para cuando estás deprimido, salmos para cuando ya no hayas que hacer de la alegría. Entonces, en ese libro, la Biblia tiene 5 libros que se llaman libros sapiensales, libros de ciencia. Y esos son los libros que yo le recomiendo a la gente, por ejemplo, el libro de Job, el libro de los Salmos, y libros de sabiduría pura son los libros de Salomón, que es el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, y del Nuevo Testamento un libro de sabiduría es el libro de Santiago. De Santiago, que es sabiduría pura. Esos libros son libros transformadores, son libros que si los lees, dices, Chihuahua, esto no se escribió hace 5,000 años, eso se escribió ayer. Entonces, sin lugar a dudas, no hay para mí fuente más grande de sabiduría que la Biblia. Bien, buen consejo para los más jóvenes que nos están escuchando. Greg Sánchez, pasamos a la vida pública y la vida privada, ¿no? Evidentemente es inevitable una persona que tiene aspiraciones y que de repente empieza a llegar el éxito, porque el éxito es producto del esfuerzo que uno le mete hacia sus objetivos. Y en tu caso, en tema político, 2008 fue cuando es cuando te haces alcalde municipal de Cancún. ¿Cómo lidiaste tú personalmente con el ojo público? Porque, insisto, a veces la vida privada y la vida pública chocan, insisto, es producto también del éxito. ¿Cómo lo sobrellevaste tú? En primer lugar, hay que tener humildad. Las personas que se marean cuando se suben a un ladrillo es porque no tienen humildad. Por eso dicen, se subió en un ladrillo y se mareó. Sí. Y después se cae. Y después se cae. Correcto. Porque, ¿qué significa la palabra humildad? La palabra humildad, luego hay veces que decimos, esa persona es humilde. ¿Y por qué vemos una persona sucia? No, esa no es una persona humilde. Se confunde con pobreza. Con pobreza. La humildad no es pobreza. La humildad, la palabra humildad viene del latín, del griego, de origen griego-latín, que es humus, la capa fértil de la tierra. Ser humilde es tener los pies puestos sobre la tierra. Y en esa humildad fue que a mí no me mareó el poder. Yo fui el mismo Greg antes, durante y después. Y le puedes preguntar a mi familia, le puedes preguntar a las personas si han visto algún cambio del Greg de antes de ser presidente, de durante fue presidente y después de ser presidente. Yo camino como pavo real en mi ciudad. Como pavo real, llego al aeropuerto, no me dejan hacer fila, voy a un restaurante, claro. Los meseros me atienden con un amor, claro. Voy a algún hotel. Y eso es la satisfacción más grande que puede. Por ejemplo, me ve la policía, me saludan con cariño. Voy al ayuntamiento, todos me tratan con un amor, las secretarias, y todo mundo recuerda de un Greg humano
de un Greg líder, no de un jefe. Porque hay una gran diferencia entre el jefe y el líder. Porque el líder inspira. El líder, la gente lo sigue por inspiración. Y ordena desde el ejemplo. Ordena desde el ejemplo. Y el jefe ordena desde... el privilegio y se sienta y espera el resultado. Ya lo dijiste. Perdóname. No, es que de eso se trata. Correcto. De que eso se trata, de que la gente, de los que nos están viendo, más que todos los jóvenes que están en esa formación, que sepan distinguir en lo que es un líder y un jefe. Y además, yo soy un maestro, yo tengo una maestría en liderazgo internacional estratégico por la Universidad de Anáhuac. Mi querido Greg, insisto en esa tarea de investigación que hicimos todo el equipo detrás de Resiliente. Somos 2. También sacamos un dato interesante que seguramente la gente no lo sabe en Cancún, pero tú tienes el récord histórico en la ciudad de mayor pavimentación. En una línea recta, si lo vemos así, es como si fuera de Cancún a Chetumal, ¿no? Es correcto. 1.600.000 metros, más 1.600.000 metros, quiero decir, de pura pavimentación, además 17 unidades deportivas, pero te lo pregunto directamente, ¿qué es lo que te gustaría? Sé que no es de gustos, ni de deseos, ni mucho menos, pero en un supuesto, ¿qué es lo que a ti te gustaría que la gente de Cancún recordara de tu gestión política? Que tenían un presidente humano, un presidente que los atendía. Tenía un programa que se llamaba Presidente en tu Colonia, que toda la gente recordará. Hablar actualmente con un presidente municipal es casi imposible. Es casi imposible. Yo te digo, para hablar con la presidenta municipal actual, he tenido que ir a pedir cita y hacer las formalidades y después, la época de Greg, todos tenían acceso a Greg. Todos los miércoles y los sábados, Greg atendía a la ciudadanía de forma personal. Atendía entre 1,000 hasta 2,000 personas diarias. Con todo mi gabinete yo me iba a las colonias a atender. Y ahí por eso nadie puede decir yo no puedo hablar con el presidente. Todos, 2 veces a la semana, toda la ciudadanía, porque además anunciaba por radio, por televisión, en prensas. Este sábado el presidente atenderá a la ciudadanía en Villas Dosh. Este miércoles el presidente atenderá en la región de 220. Entonces, la gente sabía que el presidente iba a estar ahí. Entonces, nadie podía decir, nunca nadie puede decir, es que yo quise hablar con el presidente y no pude. Claro. Entonces, conmigo, además de la pavimentación histórica, en 2 años pavimenté lo que no se había pavimentado en 20 años. No es porque yo lo diga, ahí está. Sí, es cierto. Gané Premio Nacional a Buen Gobierno. 2008-2009. 2008-2009, cosa que no se ha hecho ni antes ni después. Entonces, cuando estás hablando, es un premio que da la ONU y que califican las universidades públicas y privadas. Entonces, son datos que no son de palabras, son de hechos. Y en ese era tu eslogan, me acuerdo de los camiones, incluso de la basura, que estaba tu sello de hechos no palabras. Sí, me acuerdo muy bien. Entonces, pero esa parte humana, esa parte de que todo el mundo tenía acceso a Greg, de que a Greg no le decían señor presidente, todo el mundo le decían Greg, hasta los niños, Greg, ¿cómo estás? Greg, o sea, yo era Greg. Yo no era el señor presidente. Y esa parte humana, esa parte cercana a la gente, es la parte más bonita de mi vida. Nos la acabas de compartir, Greg, tu plan político, y de hecho no es secreto. Estabas postulado como candidato a la gobernatura 2008, 2009, estuviste al frente de Benito Juárez, y para el 2010 ya estabas en camino estabas arriba en las encuestas. Platícame de aquel 25 de mayo del 2010, justamente cuando llega justamente la detención en tu contra. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo viviste esa situación particular en ese momento? En primer lugar, voy a hacer un breve resumen. ¿Por qué de forma ilegal me encarcelaron y violaron la Constitución mexicana para sacarme de la jugada? En primer lugar, yo me pagué mi campaña. Yo no le debía a nadie. Por lo regular aquí son los grupos políticos, las mafias de la política o la delincuencia organizada quien le paga las campañas a los candidatos. Eso no es secreto. Eso no es secreto. Sí. Yo soy empresario, yo con mis propios recursos me pagué mi campaña. Entonces, cuando gané, yo decía quién iba a ser mi secretario. A mí nadie me impuso el gabinete.
Yo decidí quién iba a ser y gobernaba, y yo goberné con priistas, panistas, yo no tenía partido político para gobernar. Y eso le sumas el éxito que tuve en la gestión, pues obviamente para la mafia gobernante, pues eso no era, o sea, yo exhibí a los corruptos porque mis antecesores, con lo que pagaban 1 metro de pavimentación, yo hacía 5. Entonces, para todos los gobiernos nunca hay dinero, y porque yo siempre tuve, y porque yo tuve tanto dinero. ¿Por qué se construyó tanto en 2 años? En 2 años. Ahora yo te voy a decir algo. Yo ejercí, en mi primer año de gobierno ejercí un presupuesto de 1,800 millones de pesos. En mi segundo año ejercí un presupuesto de 2,000 millones, y con eso me alcanzó para hacer todo. ¿De cuánto crees que es el presupuesto actualmente? No tengo ni idea. De 6,000 o 7,000 millones. Pero no les alcanza para pavimentar. Son los mismos policías que yo tenía hace 15 años. Y ahorita con patrullas rentadas. Antes yo compré las patrullas, compré 200 patrullas nuevas. Entonces, para que la gente compare, cuando se tiene voluntad, cuidas el dinero y sabes, yo soy ingeniero civil, soy constructor, entonces yo sé cuánto cuesta 1 metro cuadrado de construcción, nada más de ver un edificio. Entonces, ¿qué pasó? Que eso era una ofensa, que un candidato que un estadista, ya sabían que yo iba directo a la gobernatura, ya les había ganado la campaña, estaba 2-1, 3-1 en las encuestas, ya la elección era cuestión de trámite. Habían 2 formas de pararme, o me mataban o me encarcelaban, porque ya no me veían como gobernador, ya me veían como presidente de la República. Entonces, gracias a Dios, estoy vivo. Es correcto. Entonces, porque tomaron la decisión, tuve 2 atentados, pero yo traía un sistema de seguridad muy importante, con escoltas profesionales. Traía 25 escoltas entrenados en la escuela de Ranger. Entonces, por eso es que sabían que matarme iba a ser difícil. Y optaron por la opción de encarcelarme de forma ilegal, violando la Constitución, violando todas las leyes, y obviamente me ensuciaron el nombre, era yo el peor de los... me acusaron de todos los delitos. Sí. No hubo delito que no me acusaran, pero nunca pudieron comprobarme nada. Sí. Por eso salí exonerado de todos los delitos habidos y por haber, y por eso aquí estoy con la frente en alto, porque el que nada debe, nada teme. Pero hoy quiero decirles a todos los que me encarcelaron, ellos eran delincuentes. Por eso ellos sí están presos y tienen años y años y ya condenas por los que están presos. Es correcto y es un tema bien complicado, y como lo acabas de decir, ensuciaron tu nombre, y mejor dicho, imposible, caray, te acusaron de todo. ¿Qué pasaba en tu cabeza cuando evidentemente llega la noticia, llegan las acusaciones, empiezan a llegar los juicios y ves todo lo que acabas de comentar y todos los delitos en tu cargo? ¿Pasó miedo en tu cabeza? Todo mundo tenemos miedo, no hay personas que no tengan. El que diga que no tiene miedo es un mentiroso. Pero hay una fórmula para atravesar el miedo: la fe. Yo soy un hombre de fe. La fe traspasa la barrera del miedo. La fe es esa herramienta espiritual que tenemos para caminar aún cuando tenemos miedo. Por supuesto que tenía miedo, pero no tenía miedo a que me condenaran, porque el que nada debe, nada teme. Además, soy una persona que sé defenderme y tengo un gran equipo jurídico y lo demostré. Entonces, que soy una persona, pero además defender a una persona inocente es fácil. Claro, sí, sin pruebas de por medio es mucho más sencillo. Es mucho más fácil. Aunque me fabricaron pruebas, pudimos desvirtuar. Justo, a eso iba, y me llamó mucho la atención. Investigamos también, insisto, nuestro cuerpo de investigación se dio la tarea, y lo que descubrí fue algo importante. La estrategia que utilizaron para encarcelarte fue testigos protegidos, y uno de las acusaciones de uno de los testigos no machaban las fechas. La fecha en que, según a ti, te acusaron de una reunión con los capos de la droga y delincuencia organizada era exactamente la misma en donde tú estabas en una cirugía ocular, ¿cierto? Correcto. Y por esa hiciste la tarea. Y por esa cirugía ocular
Hoy, evidentemente, tu nombre ya se va limpiando. Me acusaron de 3 reuniones que tuve con ellos. Una, dieron fechas, fue el día que me hicieron mi cirugía ocular. La segunda vez que me dicen que yo estaba en una reunión con capos en la Ciudad de México, con la Barbie y todos ellos. Yo estaba con el presidente Calderón en una reunión de trabajo aquí en Cancún. Ok. La tercera que me acusan, que yo había tenido otra reunión con la mafia, justamente también era una reunión que tenía con el gobernador del estado, Félix González Cantos, en ese momento. O sea, ninguna le atinaron. A ninguna le atinaron. Y si hubiera sido sábado, era con la familia, ¿no? No, porque en esa época hasta el sábado trabajaba por mi responsabilidad. Claro. Por mi responsabilidad. Wow, qué cosas, ¿no? De verdad es que es sumamente Y esos alarmante. testigos protegidos, no nada más me acusaron a mí, acusaron a más de 200 personas. Esas eran las armas que usaba en ese tiempo la PGR para deshacerse de todos sus enemigos políticos. A los testigos protegidos ni siquiera me conocían, no sabían nada, nada más decían, firma esto. Firma Títeres, esto. Títeres. Títeres. Entonces, por supuesto, cuando yo pedí un cargo con un testigo protectivo, ¿conoce al señor? Me dice, no. No sabía ni quién era yo. No, y hoy lo vemos, como dices tú, hay 2 vías de apartar a tus contrincantes políticos o gente que no va en tu ideología política, es terminar con su vida, que lo vimos ahora, ¿no? En Uruapan, tristemente, con el señor Manso. Y digo, ese es uno de varios, ¿no? Qué bueno que no pasó eso, pero aún así, querido Greg, ¿qué pasó por tu cabeza en estos, qué fueron, 14 meses, más poquito 14 más? meses que estuve encarcelado en una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué hiciste en una cárcel de máxima seguridad? Y no quiero ni siquiera pensar con qué tipo de criminales estaban rodeados. En primer lugar, yo cuando vi la parafernalia que me llevan, cuando aterrizamos en el aeropuerto de allá, más de 400 federales escoltándome en un carro blindado, con patrullas, helicópteros, y yo me sentía el Chapo. Sin duda, inevitable. Pablo Escobar. Entonces, yo me decía, yo debo estar soñando, ¿no? Y me sentía, Pablo Escobar se quedaba jodido acá. Sí, no. Entonces, yo decía, es increíble cómo usan el dinero de los mexicanos para hacer un show, un espectáculo. ¿Ah? Cuando los verdaderos delincuentes son sus socios, son sus amigos, son sus patrocinadores. Sin duda. Y a las personas decentes son a las que persiguen. Entonces, por supuesto, cuando yo llego allá, que me ponen mi uniforme y me avientan los perros y me empiezan a tratar como un verdadero delincuente, que esta historia es muy larga para contar, pero hay un libro que la revista Proceso publicó, de mi caso, se llama Injusticia Protegida. Greg Sánchez, si ustedes lo buscan, Injusticia Protegida, Greg Sánchez, lo vende Amazon, lo venden librerías cristianas, y ahí pueden esta historia, ahí está toda esta historia, toda esta parafernalia, toda esta injusticia que se cometió en mi contra, con nombre y apellido y fechas de todo lo que sucedió, para que la gente pueda darse cuenta cómo usan el aparato del sistema, el aparato de justicia mexicano, que debe ser para capturar delincuentes, como lo usan para deshacerse de los adversarios políticos. Citando a uno de los hombres que ya mencionábamos hace un momento, Nayib Bukele, y me gustaría saber su punto de vista, él dice, cuando un gobierno no combate el crimen organizado, no combate el crimen, quiere decir que son aliados, quiere decir que hay algo de por medio. ¿Qué opinión le merece? Totalmente estoy de acuerdo con Bukele. ¿En México lo vivimos? Lo que se ve no se juzga. Yo no voy a decir, ni voy a apuntar, ni voy a juzgar. Simplemente yo creo que todos tenemos un dedo de frente para saber por qué sigue la inseguridad que tenemos. Es un tema que no da con una hora, no da ni siquiera con 2 horas para hablar al respecto, y es un tema que muchos mexicanos, a mí me llama mucho la atención, querido Greg, no sé qué sentimiento o qué postura tengas al respecto, que de repente quieres intercambiar ideologías políticas y los de izquierda, bueno, más bien la gente que apoya al gobierno que hoy nos está dirigiendo, se amarra, abraza por completo y quedan completamente cegados y no dan la oportunidad ni siquiera para el debate. Una de las cosas, a los delincuentes no los puedes abrazar y besar. A los delincuentes hay que tratarlos como delincuentes. No los puedes tratar como una gente que agarra y desmembra cuerpos, que mata niños. ¿Cómo se le puede tratar como un ser humano cuando es un monstruo?
Por eso yo coincido con Bukele. A los delincuentes hay que tratarlos como delincuentes. Porque si ellos no tuvieron piedad de sus víctimas, ¿por qué hay que tratarlos? Ay, no lo toques, no lo golpees, no lo trates mal porque es un ser humano. ¿Él se portó como un ser humano o se portó como el peor de los monstruos con sus víctimas, despedazándolas, matándolas, sin miedo, sin sentimientos? ¿Cómo esa gente que ya perdió la noción ¿La humanidad? de la humanidad, del amor al prójimo, cómo se le puede tratar? Esa gente hay que tratarla como lo que son, como monstruos. Mi querido Greg, ¿qué le dirías a una persona que pasa por un proceso, no quiero decir similar al tuyo, pero que está pasando por un proceso legal injustamente en su contra? ¿Qué opinión te merece al respecto? Que se tomen de la mano de Dios. A mí lo único que me salvó de esta adversidad fue tomarme de la mano de Dios y con esa fe que todo lo puede, apelar a la justicia divina. Yo lo que hice, estando preso en la cárcel, compuse 150 alabanzas para Dios, porque mi mente siempre estaba concentrada en la fuente de toda justicia, que es la justicia divina. ¿Cómo fue y estar siempre encarcelado? repetía una y 3 o 4 o 5 veces diarias un salmo de David que decía: Señor, júzgame conforme a tu justicia, conforme a los deseos de mi corazón. Cuando tú tienes los pantalones de ponerte delante de Dios y doblar tus rodillas y decir: Señor, trátame como yo trato a los demás. Cuando tú le dices: júzgame conforme a mi justicia, así como yo soy, trátame, Señor. Así como yo trato a los demás, trátame. Pero si yo soy hombre bueno, defiéndeme, te exijo. Tú le puedes, a Dios no se le pide. Cuando tú eres una persona buena, tú a un padre le exiges. Cuando tú eres un buen hijo, tú vas y le pides limosna a tu papá: papá, pudiera haber la posibilidad de que me compraras una bicicleta que necesito. ¿Qué le dices? Si tú estudias bien, si tú te portas bien, ¿qué le dices? Papá, necesito una bicicleta. Por favor, Correcto. me la compras. Sí, y sí. tu papá te la va a comprar con gusto. Entonces, yo nunca pedí a Dios desde la carencia. Siempre pedí a Dios desde la llenura, porque el que nada debe, nada teme. Entonces, en esa fe, yo hoy por hoy recomiendo cualquier persona que esté viviendo una adversidad. La adversidad te hace grande. Golpe que no te mata te hace más fuerte. Entonces tenemos que atravesar la adversidad, tenemos que atravesar el desierto. Únicamente para atravesarlo exitosamente es tomado de la mano de Dios. Independientemente, mi querido Greg, tenemos un claro ejemplo al respecto, ¿no? Pero esto me gustaría que también haga eco en la gente que nos ve, y es una frase que me gusta mucho, y es: cuando Dios te impide o te quita del camino que tú estabas siguiendo, que era tu propósito, quiere decir que ese plan te iba a destruir a ti. Cuando correcto. Dios destruye los planes que tú tienes en tu vida, quiere decir que ese plan entonces te iba a destruir así. Así que si lo vemos filosóficamente, mi querido Greg, no sabemos qué hubiera pasado si hubiera sido gobernador, ¿no? Entonces, Es correcto. hay que verlo de esa forma, Greg. Yo siempre bendigo a Dios, porque la Biblia dice que todo lo que sucede, sucede para bien, para todos los que aman al Señor. Y por lo tanto, dentro del plan de Dios es siempre lo mejor para ti. Y hay cosas, hay caminos que tú tomaste que Dios te aparta de ellos. A lo mejor me hubieran matado, a lo mejor hubiera sucedido algo caótico, peor. Entonces, sin embargo, hoy por hoy estoy más joven, más fuerte, con más experiencia. No he dejado de capacitarme, no he dejado de prepararme. Después de que salí de la cárcel, he hecho 2 maestrías, he estudiado 2 profesiones más. Entonces, creo que sin lugar a dudas, las personas tenemos que crecer todos los días, lejos de decrecer. ¿Cuál dirías que son tus 3 aprendizajes más grandes en tu vida, tanto en tu vida pública, tu vida privada o en tu vida de función de cargo público? Bueno, Los 3 más grandes. El primer grande aprendizaje es amar a Dios y respetarlo y honrarlo. La Biblia dice, es
temor a Dios. Dice que el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios. Pero temor no es tenerle miedo. Temor bíblicamente significa honrarlo, respetarlo. Entonces, el primer gran logro fue aprender a amar y a respetar a Dios, a sus mandamientos y a sus preceptos. El segundo gran logro que he hecho es los hijos que Dios me ha dado, forjarlos y formarlos. Tengo 5 hijos y en los cuales he anotado 5 hits. Bien. Entonces, ¿qué edad tiene el más chico? El más chico tiene 15 años. Bien. No existen hijos malos, existen padres irresponsables. Porque la formación, la madre educa y le da amor. El que forma a los hijos es el padre. Entonces, la responsabilidad, yo a mis hijos les digo, yo no nací para ser su amigo, para ser su confidente, ni su cómplice. Yo nací para ser su padre. Mi rol en este mundo es formarlos, hacerlos hombres y mujeres de bien. Y hasta ahorita te llevo 5 hits. Claro, como debe ser. Esa es la segunda. Es el temor y el amor a Dios, el haber formado, porque nosotros trascendemos a través de nuestros hijos. El tercero es haber consolidado mi formación académica, haber logrado tener 3 profesiones, 7, 8 diplomados de especialidades, 2 maestrías y un doctorado que estoy en proceso. Eso es otro de los logros que considero, porque son años y años y años y noches de desvelo y estudio para poder lograrlo. Porque todo en la vida, decía Napoleón, no hay gloria sin sacrificio. Entonces te puedo decir que han sido mis 3 logros más grandes. Antes de entrar a programa, podcast, queridos amigos, Greg compartió una opinión o una vivencia muy importante, y es relacionado a fracaso. El fracaso quiere decir también un éxito, porque lo intentaste. Y de pronto, cuando yo lo digo, porque lo he dicho varias veces, ya para ir cerrando, mi querido Ima, de pronto a mí me tiran a loco. Tengo 26 años, ¿viste? Todavía no tengo la gran casa, la gran carrera. Estamos en construcción y me gustaría que tú, de viva voz, un expresidente, un exalcalde, un empresario, una persona hecha y derecha y padre de familia, le compartas el mensaje para los más jóvenes y sobre todo que se atrevan a hacer las cosas y que el fracaso es parte de vivir. Lo voy a definir y lo voy a resumir rápido. Yo me acuerdo que muy jovencito hice un poema, que fue mi primer poema sobre fracaso. Dice: el miedo al fracaso paraliza al hombre, porque ve frágiles e infinitos los peldaños para llegar a la cima, y se escuda pregonando a los 4 vientos que el éxito es cuestión de suerte. Atrévete. Si te atreves, puedes lograrlo. Si lo crees, lo creas. El secreto de esto es esa palabra, atreverse. Todos hemos escuchado la palabra audaz. ¿Sabes qué significa etimológicamente audaz? ¿No? Atreverte. Bien. Una persona audaz es una persona atrevida, porque luego escuchamos mucho, ¡ay, qué audaz esa persona! Simplemente es atrevido. ¿Y qué es una persona atrevida? Atrévete a equivocarte, atrévete a regarla, atrévete a fracasar, porque si fracasas una, otra y otra vez, vas perfeccionando y vas caminando hacia el éxito. Solo aquella persona que se atreve es la persona que llega al éxito, porque los cobardes nunca van a llegar a ser exitosos, porque siempre tienen miedo a fracasar. ¿Vive tu sueño o vive el sueño de alguien más? Mi querido Greg, ha sido, yo creo que, que no se me sienta ninguno de los invitados, pero uno de los capítulos que más he disfrutado. Te lo agradezco y gracias por compartirnos aquí. Tus redes sociales, tus próximos proyectos, la vida política. Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, Greg Sánchez, me pueden seguir en TikTok, me pueden seguir en Facebook, en Instagram y obviamente en despertardeconciencias.com, también ahí nos pueden encontrar.
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias por la oportunidad de hablar con los jóvenes emprendedores, audaces y con muchas ganas como tú. Es un verdadero placer y es un honor. Recuerden, si lo crees, lo creas. Los resilientes somos muchos, queridos amigos. Pásenla bien y muchas gracias por escucharnos.